buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este miércoles 12 de febrero. La relación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México podría tomar un nuevo rumbo. La agencia AFP reportó que los aranceles del 25% al acero y aluminio anunciados el lunes por Trump se sumarán al otro 25% estipulado a los productos mexicanos y canadienses, que recordemos, esta tarifa fue pausada por un mes. Esto de acuerdo con la Casa Blanca, lo que significaría que el acero y aluminio alcanzarían hasta el 50% en aranceles en caso de que entren en vigor el próximo 12 de marzo. Por cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que enviará una carta a Estados Unidos para explicar el por qué no les conviene imponer los aranceles al acero y aluminio procedente de México. Sin embargo, Donald Trump ya dejó en claro que esta medida seguirá en pie para que ningún país se aproveche de su gobierno. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. No le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. And as you know, I just did something on steel and aluminum, and that'll go up at some point, but 25%, which will level the playing field quite a bit. I did it previously 50%, and Obama was very weak, and Biden was even weaker on steel. They should have looked at the countries, both friend and foe, taking advantage of us. So we're going to be doing reciprocal tariffs, which... Ayer le informaba que designaron a Terry Cole como el nuevo titular de la DEA. Hoy la presidenta advirtió que no permitirá injerencismo ni violaciones a la soberanía y dijo lo que se buscará es que México tenga coordinación con la agencia estadounidense. Justo esta declaración se da a raíz de que Cole aseguró que los cárteles mexicanos son una plaga que pone en riesgo la seguridad de su país. Y hoy la organización conservadora de derecha México Republicano, afín a Donald Trump, informó que recibió el aval del INE para continuar con su proceso de convertirse en partido político en 2026, por lo que iniciará con la realización de 20 asambleas estatales, la afiliación de 300,000 ciudadanos. Por cierto, que México Republicano tiene planeado realizar una convención nacional para dar a conocer su plataforma. Vamos a otros temas. La sección instructora de la Cámara de Diputados informó que será el próximo 19 de febrero cuando se analizarán las solicitudes de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco de Morena y del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Recordemos que Blanco está acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola, mientras que la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó en agosto de 2022 el desafuero de Alejandro Moreno de Alito por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad. El asunto es muy sencillo, queremos hacerlo muy bien de origen, porque no queremos que al ratito vaya a haber amparo, vaya a haber problemas de origen en los procedimientos, tenemos que ser muy cuidadosos y estamos solicitando alguna información adicional. Bueno, también se va a ver en la próxima sesión de la sección instructora. ¿Cuándo va a ser la sesión? El próximo miércoles. Sobre esto, la Organización Política de Mujeres, las Constituyentes MX, entregó a la Cámara de Diputados un documento con más de 5,800 firmas de mujeres, activistas y organizaciones que solicitan el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. En entrevista para Milenio, Indira Sandoval, integrante de esta organización, destacó que el objetivo de este documento es fortalecer la solicitud hecha por el Ministerio Público, además de dar a conocer que son miles las mujeres que están pendientes de lo que ocurre en el caso. Vamos al Senado, donde las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de reforma a la ley del Infonavit. La minuta fue enviada a la mesa directiva para que este jueves se discuta en el Pleno. Durante su análisis, la oposición afirmó que con esta reforma el gobierno federal se apodera de 2.4 billones de pesos que pertenecen a los trabajadores. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, entregó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, las listas de candidaturas que podrán aparecer en las boletas en la elección judicial del 1 de junio, las cuales contienen los 1,416 nombres insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, 1,430 del correspondiente al Poder Ejecutivo y 955 del Poder Judicial. En entrevista, al concluir la recepción,
Noroña respondió ante los señalamientos sobre que la insaculación fue un proceso plagado de errores. Dijo que ningún proceso humano está exento de errores. Los señalamientos en el sentido de que son candidaturas cercanas a nuestro movimiento, que nosotros decidimos, pues ¿cómo vas a hacerlo en un proceso de insaculación? Eso no tiene sentido. Todos los procesos fueron públicos de los tres poderes. Ningún proceso humano está exento nunca de errores. Sí, claro que pudo haber algún error, y bueno, pues lo lamentamos, y si el Tribunal Electoral consideró en ese caso, o los que fuesen, yo no tengo un número, que ya no se podía modificar, pues ¿qué podemos hacer? Y es que precisamente esta mañana el Tribunal Electoral volvió a documentar errores en las tómbolas de la elección judicial, entre ellos la desaparición de nombres en las listas que se entregarán al INE. Sin embargo, determinaron desechar cerca de 130 juicios, incluido uno más del ex senador panista Roberto Gil. Con esta decisión, la Sala Superior dio por concluida la etapa de revisión, selección e insaculación de candidaturas, para que así inicie el periodo electoral en manos del INE. Por igual. Fortaleza, consejo, de fuerza de trabajo. Te pedimos no protejas, no nos mandes al carajo. Consejo, escucha, respeta nuestra lucha. Así, trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública se manifestaron y realizaron paros simbólicos en contra de los recortes a sus prestaciones, mencionando que, derivado a la reforma judicial y recortes presupuestales, han afectado sus derechos laborales, exigiendo que sean respetados. Además, pidieron que tanto el Consejo de la Judicatura Federal como el Congreso de la Unión garanticen la protección de sus salarios. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó que México haya caído 4 lugares en el índice de percepción de la corrupción 2024 al pasar del sitio 136 al 140. Apuntó que la percepción de la ciudadanía es diferente y prueba de ello es que la recaudación se duplicó sin la necesidad de una reforma fiscal. Al respecto, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que el gobierno federal y Morena cierren los ojos a la realidad. Por su parte, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Elías Lisha, subrayó que para mejorar algo es necesario medirlo y aceptar el resultado. La lucha que ha emprendido la doctora Claudia Sheinbaum contra la corrupción es real. Por eso yo no doy crédito a una medición donde México haya disminuido en su lucha contra la corrupción. Nada se puede mejorar si no se mide y se aceptan las mediciones. Yo les haría el llamado a que a partir de este momento agarren esos números y asuman el reto de bajar los indicadores de corrupción en vez de maquillar los números. Justamente de este tema vamos a platicar en Política Joven con la periodista Meme Yamel, también con Sofía Otero, Jimena Villicaña. Bienvenidas las tres, gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, comencemos. Todo se deriva de esta propuesta, de esta reforma que manda la presidenta en contra de la corrupción y en contra del nepotismo. Vamos a dividirlo en dos partes. Comencemos por el tema de la corrupción. A ver, Jimena, ¿qué opinas respecto a esta iniciativa en torno específicamente al tema de la corrupción? ¿De la reelección? De la... Sí. Reelección. Mira, sin lugar a dudas creo que es un retroceso importantísimo en lo que hemos conquistado en este país, porque la reelección, a diferencia de como lo está planteando Morena, no es un privilegio de los políticos, es un derecho de la ciudadanía, es un mecanismo que permite a los ciudadanos tener este ejercicio de rendición de cuentas de sus gobernantes y con ello decidir si quieren que continúe en el cargo o no. Y por decirte un ejemplo, el caso de Morelia, Michoacán, mi ciudad. Alfonso Martínez, reelecto este periodo, ha sido el alcalde más votado en la historia de Morelia, en esta segunda cargo que tuvo, ya siendo reelecto. Entonces, esto demuestra cómo es un ejercicio que le permite a los ciudadanos evaluar lo que se hizo en la administración y, por ende, decidir si quieren que continúen con el cargo o no. Entonces, ¿tú estás a favor de la reelección? Sí.
estoy a favor de que siga sucediendo la reelección en este país porque además permite profesionalizar los cargos. ¿Qué opinas, Meme? Terrible. Sufragio efectivo, no reelección, lo dice la Constitución, lo dice, o sea, creo que es mal por todos lados. La reelección no es sinónimo de rendición de cuentas ni aquí ni en China. La reelección simplemente es un sinónimo de cómo hay intentos por mantenerse en el poder. ¿Para qué? Esa es la enorme pregunta. En el caso de más de un alcalde, tenemos no solamente reelecciones, eternos cacicazgos. Pasa toda la familia. Como ¿no? en Zacatecas. Como en Zacatecas, tenemos Zacatecas, pero también tenemos municipios, por ejemplo, en el estado de Puebla, hay varios en particular, pero Venustiano Carranza es un municipio que ha sido cacicazgo. Tienes al papá del papá, fueron los hijos de los hijos, fueron los sobrinos de los hijos, regresó al papá, y así se lo han llevado internamente en una familia. ¿Y de qué partido son? Del PRI. Bueno, en Zacatecas son de Morena. Es de todos. Exacto. No, es que justo es a lo que iba, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de un partido político, incluso el partido en el poder, pues vemos Guerrero, vemos Zacatecas, entre Veracruz. otros, ¿no? Sofía, ¿qué opinas? Bueno, este es un caso más, lo he dicho no sé cuántas veces en esta mesa, de discurso por un lado, acciones del otro, ¿no? O sea, llega la 4T con esta promesa de terminar con el nepotismo, de terminar con la corrupción. Decías hace unos momentos, por ejemplo, que estamos peor en corrupción. Desde que se mide, estamos en el peor número en la historia, ¿no? Pero hablando de la cuestión de la reelección, siento que aquí, la verdad, voy a ser honesta, no tengo opiniones muy fuertes al respecto. Siento que en ciertos cargos, particularmente legislativos, puede tener sentido, pero sí tiene que haber un límite, ¿no? No una cuestión ya perpetua, que te mueras siendo senadora, siendo diputada. También entiendo que puede ser útil en algunos cargos en pequeños pueblos, pequeños municipios. La cuestión del sufragio efectivo no reelección llega particularmente por la presidencia después de Porfirio Díaz, que estábamos sometidos, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente el sufragio efectivo no reelección en la presidencia. Yo creo que en todos estos cargos de concentración de poder más alto, creo que quizás, digo, me voy a tirar una muy a la 4T, pero quizás se debería hacer una encuesta, algún ejercicio democrático para ver una consulta popular para ver realmente la gente qué es lo que quiere. El problema es que, otra vez, y coincido con Sofía, no estamos hablando de discursos que funcionan hacia afuera, con la gente. Hablabas de sufragio efectivo no reelección. Efectivamente, como dice Sofía, eso hablaba únicamente de la presidencia. En México teníamos diseñado un buen sistema de reelección que precisamente, te decía Pedro, privilegia el decir de la ciudadanía, y como dice Morena, y lo dice muy bien, el pueblo pone y el pueblo quita. Y en este caso lo que está buscando Morena, y en específico la presidenta Claudia Sheinbaum, es legisladoras, legisladores, alcaldes, alcaldesas que estén sometidos a la voluntad del partido político y no que sean leales a la ciudadanía. Porque, por ejemplo, te pongo un supuesto. Si un legislador de Morena está en contra de aprobar, por ejemplo, esta reforma que pretenden hacer al Infonavit, de quitarle sus ahorros a los trabajadores, porque eso prometió a su electorado, No, se los prometieron. Y si no lo cumple y vota en contra de lo que dice el partido, bueno, el partido lo puede sancionar y ya no dejarlo competir por otro cargo de elección. Quieren la lealtad de los partidos. Los han sacado de sus partidos por votar en contra. Exacto, precisamente es lo que queremos evitar. Y es que el problema de Morena es que ¿Pero es problema de Morena impulsan, o es el problema de los partidos? No, de los partidos. Okay. El problema de las reformas de Morena es que pretenden hacernos creer que los buenos perfiles, como los que ellos presumen tener Morena, van a estar toda la vida. Pero eso no va a ser así. Después puede llegar otro gobierno autoritario que haga de estas reformas un mal uso. No podemos apelar a que siempre vamos a tener la buena voluntad del magnífico Andrés Manuel López Obrador y de la magnífica Claudia Sheinbaum. Estas son reformas que pretenden plasmarlas en la Constitución. Eso es lo grave, Pedro. Bueno, pero la reforma en contra de la reelección justo prevendría eso. Exactamente. No. Sí, o sea, si dices que el problema es que Jimena, ¿por qué no? Si el problema es que impongan gente y entonces la no reelección. A ver, vamos a dejar que hable Jimena. Mira, te voy a explicar. Cuando existe la reelección, un legislador, por ejemplo, se debe a su ciudadanía. Un alcalde, otra vez el ejemplo en Morelia, un gran desempeño del alcalde Alfonso Martínez, que fue reelecto con el mayor número de votos en la historia, nunca antes vista en Morelia, Michoacán, porque los ciudadanos están premiando cómo se comportaron. ¿De verdad? Entonces, reelegirse 3 años
en una alcaldía, por supuesto que no es suficiente. Necesitamos continuidad. Cuando la ciudadanía... Pero eso no es perpetuarse en el poder y no es captar los grupos de poder y entonces adueñarse déjame por completo. Déjame le contesto. Pero solo respóndeme esto. Sí. No es adueñarse por completo de un grupo en una ciudad y tener el control total. No. Y por eso digo que no caigamos en discursos vacíos. En las democracias más consolidadas del mundo existe la reelección precisamente porque es un derecho de la ciudadanía de premiar en la buena labor. ¿Por qué no lo hacemos con la presidencia? Contestándote, bajo la misma lógica. Por eso digo, hagamos reformas que reformen en sustancia. Al Senado está perfecto, pero no alcalde. Bajo la misma lógica tendremos las tres, por favor, tranquilas. Contestándole a Sofía. Solo quiero preguntarte y retomar esto que justo decía Sofía, porque me parece un punto muy interesante. Tú eres abiertamente de oposición. ¿Por qué no entonces reelegir a la presidenta si, bajo el mismo supuesto, en lo local 3 años no son suficientes para poder cambiar un municipio? En lo nacional 6 años tampoco sería suficiente. ¿Por qué no 12? Eso podría entrar en discusión el periodo, pero contestándole a Sofía, que decía, contestándole a Sofía, ¿por qué esto haría que haya más lealtad al partido? Precisamente por lo que acabo de mencionar, un legislador ya tendría que deberse a la voluntad de lo que diga su partido, a la voluntad de quien esté entonces en el poder para decirle, ok, no te puedes reelegir de legislador, pero tómate una candidatura para que vayas por otro cargo de elección popular. Las y los legisladores ya están sometidos a sus partidos. Evidentemente, si no lo estuvieran, no les darían esas candidaturas. Y por eso tenemos que hacer reformas que verdaderamente reformen la sustancia, la raíz. Estoy portando bien, pero definitivamente que hay un tema. Lo que están, y perdón que te lo diga con mucho respeto, pero es un discurso completamente vacío. ¿Cuáles son las evidencias de que la reelección es mejor? Ninguna. En realidad tenemos todos los argumentos en contra de que es una buena. ¿De verdad vamos a decir que porque volvieron a elegir un alcalde lo están premiando por su buen desempeño? Por supuesto que no. Por eso, votación histórica. Ustedes presumen la votación histórica, claro, porque la gente está contenta de lo que había hecho. ¿Cómo están los resultados en Morelia? Perfectos. ¿Qué es perfectos? No perfectos, pero qué bueno que tocas el tema. Entonces, ¿entendió? Adelante. O sea, no puedes decir que los resultados son maravillosos y como en Morelia bajó la incidencia de... Vamos a dejar que continúe Meme y luego regresamos. Perdón, insisto, no hay un solo argumento, porque incluso los argumentos que yo les he escuchado decir muchos de ustedes es estar en contra de la revocación de mandato porque es una herramienta de poder que somete al político o al candidato o lo que sea, en este caso a un funcionario, lo está sometiendo al partido, luego lo somete al pueblo, luego escucho que no mejor reelección sí porque entonces te sometes al pueblo, pero en los hechos ni la reelección te somete absolutamente nada, ni mucho menos la revocación te somete a nada. No tiene sentido que defiendan una reelección por 3 años, pero que estén en contra de una reelección de 6 años. Y lo peor aún es que cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador 6 años, estuvieron dice que se iba a reelegir y que la reelección es una dictadura. Nadie se reeligió, pero para ustedes y para muchos en la oposición era una dictadura. Lo que estás diciendo es el ejemplo perfecto de discursos vacíos. No hay más. No hay un argumento sólido a favor de la reelección, no hay un argumento sólido a favor de que se perpetúen en el poder y que terminen haciendo cacicazgos. Esto pasa en el PRI, en el PAN, en Morena, pasó en el PRD y se tiene que acabar. En lo el PT, quieren, en el Verde. Pasó en todos. Yo lo que creo es que tenemos que hacer reformas con sustancia que verdaderamente ataquen el problema de raíz. Podemos debatirlo en los diferentes espacios de representación. Pero justo quiero llegar a ese tema. La premisa de esta iniciativa doble es ¿cuál? ¿Es ir en contra de la corrupción, acabando con la reelección y acabando con el nepotismo? ¿Se acabaría o se estaría, peleando, se estaría erradicando la corrupción? Pues yo quiero imaginar que sí, por eso precisamente el apelar a que se haga una reforma con sustancia es como la reforma al Poder Judicial. Nadie de aquí podemos negar lo que está comentando la compañera, nadie de aquí vamos a decir que no existen los cacicazgos en el país, nadie de aquí hemos dicho que no era necesaria una reforma al Poder Judicial, lo que necesitamos son reformas serias, es a lo que yo me refiero. La reelección sí ha dado resultados, sí es una muestra de profesionalización, no alcanzan 3 años para hacer un cambio sustancial en las alcaldías y eso lo podemos, eso está a debate, podría estar a debate. Perfecto, hablamos sobre la reelección. Que se reelija la presidenta, entonces vamos a Sofía, combatiendo el nepotismo y la reelección, ¿se combate la corrupción? Se combate la corrupción, sí, pero no se elimina. Y creo que en particular la propuesta en contra del nepotismo es una propuesta increíblemente necesaria, pero también increíblemente insuficiente, porque
Dice, básicamente, la premisa es combatir el nepotismo electoral. Yo creo que tenemos que ir más allá. El nepotismo electoral, entonces, nada más contempla aquellos cargos en elección popular. Exactamente, claro, alcaldes, presidencia, etcétera. Pero hay algo que están dejando fuera: los y las funcionarias públicas. Por ejemplo, digo un ejemplo increíblemente fresquecito, tenemos a Berta Alcalde, que es fiscal de la Ciudad de México, que pues nada más mera coincidencia, yo creo, es hermana de Luisa María Alcalde, que fue secretaria de Gobernación y que actualmente es presidenta de Morena. En Morena, en la 4T, así como en los otros partidos, se tiene esta permanencia del nepotismo, es terrible, pero creo que esta propuesta, aunque es positiva en su planteamiento, es increíblemente insuficiente. Creo que también tenemos que atacar a las funcionarias y funcionarios públicos, que no solamente sean esos cargos a elección popular. Y otro punto importante: es una propuesta a medias. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, a Saúl Monreal, tenemos a Félix Salgado Macedonio, que quizás se pudieron haber sentido atacados por esta propuesta. Bueno, dijeron que la querían, yo quiero que la voten. Bueno, claro, pero dijo Saúl Monreal, el que respira, aspira, y luego dijo quiero que la voten. Salgado Macedonio dijo, no, pues yo me espero al 33, no pasa nada. Yo quiero que la voten. Ese es el punto, exactamente lo que dices, Pedro. Yo me espero pues a unos añitos más. Exactamente, por eso la propuesta está mal, porque dice no al nepotismo, pero nada más espérate tantito, ¿no? Aguántate. Ya me voy a ir a un ejemplo más descabellado, pero Andrés Jr., ¿no? Suponiendo en un hipotético, digo, su nombre es muy popular, tendría muchos votos fácilmente, pues él sí podría candidatearse, ¿no? Ya tuvimos a Claudia Sheinbaum en medio, entonces sería permisible. ¿Y eso no es nepotismo? Claro que lo es, y no se está combatiendo en esta propuesta. Yo quiero que Yunes vote, de verdad. Yo creo que en la familia Yunes vote, sobre todo en el Senado. Quiero ese voto de Yunes, sería maravilloso. Entendiendo que tienes al senador Miguel Ángel Yunes y que su suplente es su papá. Maravilloso. Lo postula el PAN, ahora lo tiene Morena. No es algo que sea muy agradable, pero ahí está. ¿Pero qué opinas respecto a los funcionarios? Lo que decía Sofía, que eso me parece muy importante. Llegar, porque sí, es cierto, tienes funcionarios. Tienes que, por ejemplo, al de la dependencia, que entonces puso al hermano, al primo, algo similar a lo que nos quejábamos en el Poder Judicial incluso, de cómo tienen a las familias dentro de ciertos cargos. Hablo de otro ejemplo. Tenemos como delegado del bienestar al hijo de Américo Villarreal. Por supuesto que a mi parecer está mal. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú, como, no sé, supongamos que creces en un ambiente político y que te quieres dedicar a eso, perfecto, pero tienes que demostrarlo, tienes que hacer tu propia carrera y completamente separada de la de tu familiar directo. No tendría por qué existir una relación, no tendría por qué existir una cercanía. Yo no conozco detalles sobre la carrera política que tenga, por ejemplo, Américo Villarreal, hijo, pero es delegado del bienestar en el estado de Coahuila, ni siquiera en el Tamaulipas. Entonces, creo que estoy de acuerdo cuando dices, ya es insuficiente, hay que hacer muchas más cosas, es una primera reforma, pero creo que si vamos a hablar de una reforma político-electoral, tenemos que ir a profundidad. ¿Cuáles son los papeles que le toca a cada quien? Una reforma político-electoral que va por partes. Pero es que ese es el punto que se les critica enormemente a Morena, a la 4T en general. ¿Por qué no legislar bien desde un principio? ¿Por qué no desde que se presenta la iniciativa, pues ya atacar todos los problemas de mediano y de largo plazo? ¿Por qué enfocarse solamente en el corto plazo? Porque incluso, pues dicen, piensa mal y acertarás, pues hasta parecería populista el asunto solamente. Hay un factor, yo también coincido en que las cosas si se tienen que hacer bien desde el principio, pero para hacer una transformación en la política electoral, sobre todo en el sistema electoral mexicano, necesitamos ir a que no lo puedes hacer todo de primera instancia. Voy a ser muy breve, pero regresemos un poco al histórico que tenemos. Venimos de un plan nacional electoral que pegaba los programas sociales con las elecciones y apenas eso se separa en la administración pasada. Hoy tienes una primera reforma, a mi parecer tendría que ser una reforma completa, que ya también tocara el tema de los plurinominales, que ya también tocara el tema de ciertos funcionarios, o sea, que tocara varias cosas que están dejadas al aire. Creo que esta es una primera reforma que está llegando para buscar que todos estemos de acuerdo, al menos teóricamente todos tendremos que estar de acuerdo, y me alegra que en la oposición no lo estén, porque volvemos a lo mismo, fuera máscaras, qué bueno que no están de acuerdo y ojalá pudieran sumar, porque en una democracia lo que se requiere, y ves parte también del sistema electoral mexicano, es que todos propongan, pero no escuche propuestas. Pues sí, pero tampoco sirve de nada que propongan y no escuchen, porque entonces ahí caes en el otro caso, Jimena, en donde pueden proponer y proponer y proponer, pero si están cerrados y no escuchan, pues de nada sirve. Claro, al contrario.
contrario, yo creo que yo he escuchado bastante consenso en relación a esta parte de acabar con el nepotismo, que además el nepotismo es un mal lacerante que ha existido durante muchos años en este país y que por supuesto tiene que ser atacado. En todos los países. En todos los partidos, perdón. En todos los partidos coincido en que es una reforma insuficiente, pero además piensa mal y acertarás, dices tú, Pedro, y creo que pareciera hecho a la medida, porque efectivamente hablaba la presidenta de que no haya que no se hereden los cargos, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de cargos de elección popular, pero bien lo decían ustedes, tenemos por ejemplo en diferentes cargos que no son de elección popular, pues a un sinfín de redes de familiares que hoy se benefician del gobierno. Ernestina Godoy, que es consejera jurídica de la presidencia, pero su hija es directora general en Conagua, su hermana es coordinadora de Administración y Finanzas de la CONAFOR, su hija es jefa del departamento de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, que es presidenta del partido, y su hermana es fiscal de la Ciudad de México. Tenemos una fiscal en la ciudad capital de nuestro país y su hermana es la presidenta de un partido. Y claro que se ha usado la fiscalía para perseguir opositores y eso es grave. Y esto no se está combatiendo con la reforma. Yo creo que no solamente es la prisa y la premura que hemos venido viendo en todo el proceso legislativo, por ejemplo, estos meses pasados, de que con esta premura han parchado y sobreparchado reforma sobre reforma, porque aparte de hacerlo mal por las prisas, pues no solamente creo que sea por hacerlo mal, genuinamente creo que lo hacen porque lo hacen a la medida, lo que les beneficia, pero cuidadito que les toquen a las personas de su gobierno. Martí Batres, ex jefe de gobierno y titular del ISSSTE, y la ministra del Pueblo, su hermana Lenia Batres, pues, no son cargos de elección popular, pero ahí están y se siguen beneficiando. O peor aún, Taey, presidenta del INE, que fue premiada por esta sobrerepresentación dudosa que hubo, que ahora le permite nombrar al Consejo General del INE sin tener ningún tipo de contrapeso. Hoy su hijo es consejero jurídico del gobierno del estado de Sonora. Entonces la reforma no hace frente a estos problemas serios de nepotismo, porque los hacen como un traje a la medida para seguirse beneficiando y que sus aliados sigan en el poder. Bueno, si nos vamos a esta lista, hablemos de las familias García Cabeza de Vaca, y hablemos de los de Xochitl Gálvez y sus hijos, hablemos, o sea, pues tenemos una lista muy larga, hablemos de Samuel García, hablemos de Dante Delgado, hablemos de todo ello. La pregunta es, ¿qué proponen? Porque cuando dices, Pedro, es que digan propuestas y no son escuchadas. Yo lo único que no escucho son propuestas. Lo que escucho es la propuesta, y la digo entre comillas, es regresamos al pasado y que las cosas no cambien. No, la propuesta justamente es una reforma, mantener en serio, una reforma contra el nepotismo, pero en serio, que ataque las raíces, que permea los gabinetes, que permea a la administración pública, a los funcionarios públicos. Así, tan sencillo, así como lo están haciendo con ¿Cómo? Te voy a decir cómo. La reforma, supongo el dictamen lo has leído. En el dictamen habla de todo, no reelección, pero excluyendo al Poder Judicial. ¿Cómo sí? Pues no, que también aplique para el Poder Judicial, no reeleccione ninguno. Pero sí viste en el nepotismo, el nepotismo hablan de solamente cargos de elección popular. Pues no, todos los cargos. Así. Oye, ese es el cómo. Sí, pero sí sabes cómo está la elección judicial, ¿verdad? Ese es el cómo. Sí sabes cómo está la elección judicial. Cómo está la reforma. ¿Dónde está la elección en el dictamen? Entonces, ¿por qué en este dictamen excluyen al Poder Judicial? En la elección del Poder Judicial, pero ¿por qué en el examen claro que y por qué en este dictamen ponen excluyendo al Poder Judicial? Es que es increíble, cuando lees los dos dice exactamente lo mismo. Son propuestas yo te pregunté cómo. Te estoy respondiendo cómo. Tú me estás leyendo el dictamen, te dije cómo. Mira, tan sencillo. Dame una receta. Prohibir el nepotismo en los cargos de gobierno, no solamente en los cargos de elección popular. ¿Tenían a los hijos desde ahí? ¿Así? ¿Lo queremos? Sí. Bueno, pero aplicarlo. Vamos con Sofía. Adelante, Sofía. Bueno, creo que reiterando, creo que todas coincidimos en cierta medida en este punto. Sí, falta que esta reforma se arregle. Ojalá una vez que sea aprobada, pues se arregle. Oye, quiero preguntarles a las tres el tema del descenso de México en estas posiciones, en el índice de la percepción contra la corrupción. ¿A qué atribuyen ustedes que México haya bajado 4 lugares, Sofía? Estaba justamente leyendo parte del informe y explicaban particularmente la cuestión del desmantelamiento de las instituciones, ¿no? Esa es la razón por la que básicamente de manera tan rápida bajamos estos puestos. Sí es algo a lo que le tenemos que prestar la atención y no nos debe sorprender. A ver, si estamos destruyendo el Instituto Nacional de Transparencia, entonces claramente el índice global de transparencia nos va a regañar, ¿verdad? Es como lógico. Y dice la presidenta, pero la percepción de la gente es distinta. Es muy interesante, porque si ves justamente las encuestas que rutinariamente se presumen dentro de la 4T, es
la mayoría de las y los mexicanos están de acuerdo con Claudia Sheinbaum, estuvieron de acuerdo con el gobierno de López Obrador y lo aprobaban. Y eso es cierto, pero cuando te vas a desmenuzarlo, no está en los mismos datos, por ejemplo, la aprobación en cuanto a seguridad. Veíamos que la mayoría de la población en las grandes ciudades se siente insegura. Si te vas a corrupción, pues pasa lo mismo. La gente puede aplaudir y respaldar a la presidenta, pero eso no significa que viendo estos datos específicos también aplaudan estas estrategias en contra de la corrupción que evidentemente no están funcionando. Jimena, ¿qué opinas? Pues yo creo que es evidente por qué bajamos en esta percepción, o más bien por qué subió la percepción de corrupción. Hoy estamos equiparándonos, por ejemplo, con Venezuela, en esta percepción con Uganda e Irak de corrupción. Sí. Y claro que es evidente, estamos destruyendo las instituciones que nos han permitido tener democracia en el país. ¿Cómo no van a elevarse la percepción de corrupción cuando tenías a los amigos de los hijos del presidente beneficiándose de las concesiones más importantes de obras en este país? ¿Con qué pruebas? Entonces, ahí están las Adelante, pruebas, por favor, ¿no porque se nos escuchaste? acaba el tiempo. los documentos y todas las Entonces, pruebas. evidentemente, y esto responde ha sido el eslogan de Morena toda la vida, eliminar la corrupción, no lo han logrado. Entonces, lo mismo con estas reformas, dejemos del discurso barato, hagamos reformas en conjunto para eliminar esos problemas que tanto daño nos han hecho a la sociedad. Para hablar de Venezuela hay que ir a Venezuela primero. Y segundo, en el caso particular de la corrupción, por supuesto que el desmantelamiento de estas instituciones va a generar que la percepción sea negativa. Pero de verdad estas instituciones nos daban garantías de transparencia. No, el Instituto Nacional de Transparencia, que no se nos olvide que sus comisionados usaron una tarjeta American Express para irse, y cito, a cenar a un table dance. Y que ellos se escondieron dentro del Instituto Nacional del INAI, ellos escondieron por completo esos gastos, los ocultaron. ¿Qué pasa con la COFESE? ¿Realmente la COFESE hizo su trabajo? Por supuesto que no, al contrario, fue un garante de beneficiar a las empresas y de beneficiar a estos pequeños monopolios y demás. Entonces, creo que es un trabajo que se tiene que hacer, el tratar la percepción, porque no porque tuvieras instituciones o un gobierno paralelo quiere decir que ellas estuvieran haciendo su trabajo. Eso era simplemente querer tapar con una cortinita los errores, y esa cortinita se cayó. Creo que, Pedro, tú como periodista podrías saber perfectamente que el INAI era necesario para nuestro trabajo, para acceder a la información. No voy a decir que no había 1000 trabas y que era complicado acceder a esos documentos. Que era perfectible. Claramente era perfectible, claramente en ciertos aspectos era deficiente, y claramente tuvieron fuertes casos de corrupción, pero eso no significaba que necesitaba desmantelarse. Gracias al INAI pudimos acceder a información que nos dio los grandes escándalos, particularmente de la administración pasada. El Segalmex, que no tiene este nombre tan rimbombante como la estafa maestra, pero que fue de más del doble de la estafa maestra, ¿no? Pues bueno, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan excelente noche. Vamos a la pausa, regresamos. Buenas noches, Stephanie Enaro. Dice Donald Trump que ya habló con Rusia, que ya habló con Ucrania y que habrá fin de la guerra. Pedro, políticamente hablando, Trump está cumpliendo sus promesas de campaña. Lo interesante aquí es que dice que se va a reunir con Vladimir Putin en Arabia Saudita y que probablemente el fin de la guerra sea el 9 de mayo, un día histórico para Rusia porque conmemora cuando derrotaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el fin de esta guerra nos conviene a todos. Deja de morir gente inocente, pero también lo notamos en los bolsillos. Ya no van a subir tanto los energéticos, los granos y también las nuevas rutas comerciales dominadas por Rusia con el deshielo del Ártico, pues van a ser más amigables para Occidente y esto nos conviene a todos. ¿Cuánta seguridad hay de que se llegue a esta fecha y efectivamente se cumpla? ¿No hay riesgo de que en el proceso se caiga la negociación? Me parece que no, porque Donald Trump ya lo anunció, Vladimir Putin también, y hasta Zelensky dijo que habló con Trump y que está feliz con los términos. La palabra que han empleado los tres líderes, y esto me llama la atención, es que han llegado a términos de sentido común, y eso significa que pues va a ser un acuerdo importante y conforme a los intereses de todas las partes. A mí lo más conveniente se me hace que va a ser que se respeten las necesidades de seguridad de Rusia, que se retire el ejército de la OTAN de la frontera con Ucrania y que se quite Rusia de las partes que tiene invadida. No creo que se quite de Crimea o de Luhansk, Donetsk, pero sí las partes
del norte que peligran. Oye, creo que al final de cuentas esto nos conviene a todos. Algo que se había dicho era que para que pudiera Rusia acceder a ya terminar la guerra tenía que anexarse oficialmente el territorio del Donbass. ¿Qué opinas de eso? Pues eso de alguna manera ya pasó, ya lo votó la Duma, ya están inscritas incluso dentro de la Constitución de la Federación Rusa, y no creo que se den marcha atrás, sobre todo porque tienen una población étnica mayoritariamente rusa. Y también creo que del otro lado lo que a Ucrania le conviene es que Estados Unidos la ayude en su reconstrucción, porque si no pueden pasar hasta 20 o 30 años antes de que Ucrania regrese a la normalidad. Claro, porque toda esta guerra y esta defensa del territorio a Ucrania le ha costado un endeudamiento grandísimo. Así es, y de acuerdo a los últimos estudios de la ONU, el 85% de la población ucraniana se encuentra en pobreza por la guerra. Se han roto muchas actividades y al final de cuentas, Pedro, como lo decía Harry Patch, el último veterano de la Segunda Guerra Mundial de parte de los británicos, la guerra es un crimen organizado decidida por unos, en donde las personas como tú y yo vamos a pelear. Oye, ¿y esto nos podría hacer ver que también podría llegar a cumplir la promesa de Israel y de Palestina? Pues definitivamente es un buen indicador y no hay que olvidar que tiene muy buenos nexos con los judíos, y también teniendo a Arabia Saudita de su lado, pues puede generar consenso dentro del mundo árabe para acabar este conflicto que más allá de Israel y Hamas es un conflicto religioso que no ha parado desde 1945. Pues bueno, así las cosas, Stephanie. Gracias, como siempre, qué honor tenerte con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Pausa, ya volvemos. Buenas noches, Fernando Santillanes. Pedro Gamboa. Noticia de tecnología, de movilidad, de coches eléctricos y que se manejan solos. Y es que hay una función que para Tesla es muy importante, el Full Self-Driving, o que se manejen solitos sus vehículos, algo que no ha podido hacer que funcione en Europa, en China, y que en Estados Unidos le costó mucho trabajo por cuestiones de regulación. Y ojo, porque cuesta. Si tu vehículo no trae ciertas funciones, tienes que comprar actualización de software y actualización de hardware, que se puede ir hasta los $10,000. ¿Y eso qué? Pues que ya está disponible en México. Ayer, mediante un tuit, alguien, un usuario, subió, ¡ay, ya traigo esto! Y adivinen qué hizo Tesla, pues inmediatamente puso un tuit que dijo, ¡ah, ya estamos en México! Así de ser oficial, pero así al estilo de Elon Musk, se dio a conocer que ya está disponible esta versión. Ay, se nos pasó a emitir un comunicado, por cierto, pero porque no pues tiene sistema de... Sí, Tesla no tiene un servicio de comunicación, por cierto. Bueno, Full Self-Driving, ¿cuál es el problema? Que técnicamente tú ya le puedes decir, llévame a tal lugar, tal cual, sin que realmente metas mucho las manos, aunque sí Tesla tiene muy claro que siempre tienes que tener la vista al frente y el volante, o las manos en el volante. Pero ¿cuántos videos no han visto de personas, principalmente en Estados Unidos, que agarran el coche y se ponen a hacer cualquier tipo de cosas, de todo, y van con el auto sin una supervisión? El problema es que sin una regulación en México, Pedro, ¿qué va a pasar si hay un accidente? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pagar el seguro si un vehículo Tesla tiene una colisión, lastima a alguien? No iba manejando el conductor, no fue culpa del otro, fue culpa del vehículo. ¿Habrá este tipo de regulaciones? ¿Se han planteado estos escenarios? Oye, pues no. ¿Y no será que terminan manejando mejor que los automovilistas de aquí de la Ciudad de México? Pues depende. Si está programado para viaducto a las 10 de la mañana de 1 y 1, déjame pasar, puede ser. Porque eso me decían personas de Tesla, que no pueden hablar en anonimato porque no tienen autorización. Me decían, el problema es que en México no se maneja como en ninguna otra parte, tal vez en la India. Es que en México el rojo es verde, el amarillo es verde. Hay un chiste que dice un taxista rápido, que se pasa los saltos y le reclaman, ¿por qué te pasas los saltos? Porque mi hermano también se los pasa, entonces tenemos que estar viendo si me paso el alto, me paso el siga. No hay un respeto a las reglas. Y ese va a ser el gran problema si este tipo de vehículos, cada país, cada estado, cada ciudad ya está preparado para un full self-driving, mientras sabemos que pasa, ya está en México. Y también es peligroso lo inversa, porque incluso los peatones, estando en verde, se cruzan, teniendo un puente peatonal, se cruzan por en medio de las avenidas. Entonces sí va a ser todo un reto, sin duda, esto. Fer, gracias. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.